¿Alguna vez te detuviste de verdad, sin apuro, a pensar si la Biblia que hoy tenés en tus manos es exactamente la misma que leía Yeshua, Jesús, y la que leían los primeros discípulos, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Judas, Bartolomé, Santiago, Juan, Mateo, Tomás, Felipe y los demás? Toma un lápiz, un papel y un momento respira profundo, porque esta pregunta no es superficial, no es solo académica ni meramente histórica. Es una pregunta que toca directamente el lev, el corazón, el centro del pensamiento y del razonamiento, el lugar donde nacen nuestras decisiones, nuestras creencias y nuestra manera de vivir la fe. ¿Alguna vez te preguntaste por qué dentro del cristianismo existen Biblias distintas? Tal vez como me pasó a mí, primero leíste la Biblia católica, después la Biblia protestante o evangélica y más tarde la Biblia ortodoxa, y en algún momento surgió la pregunta, ¿qué diferencia existe entre ellas? ¿Cuál es la que realmente me conduce al Padre Eterno? Yeshua dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, si todos dicen seguir a Yeshua, ¿por qué existen cánones distintos y doctrinas que a veces parecen irreconciliables? ¿Por qué algunos textos son considerados inspirados en una tradición y descartados en otra? Estas no son preguntas de rebeldía, son preguntas honestas que nacen en el leve de alguien que quiere caminar en verdad. Y también surge otra pregunta profunda. ¿Qué impacto tiene todo esto en la forma en que entendemos a Dios, la salvación y nuestra vida diaria? Hoy te invito a caminar juntos por una historia profunda. Una historia que no comienza en Roma ni en los concilios medievales, ni siquiera en la Reforma del siglo XVI. Esta historia comienza mucho antes, en la Torá, que en hebreo significa instrucciones, enseñanza, dirección de vida. En griego se la conoce como Pentateuco, los 5 primeros libros. La Torá fue entregada por Adonai, el Señor, al pueblo de Israel alrededor del siglo XIII a.C., según la cronología bíblica tradicional. Esta historia no comienza en una institución, comienza en una relación. Antes de que existiera algo llamado Nuevo Testamento en griego o Nuevo Pacto o Pacto Renovado en hebreo, antes de que existieran iglesias como edificios, congregaciones organizadas o denominaciones, ya existía la Torá. La Torá no es solo ley, es enseñanza viva, es dirección, es camino, es diseño de vida, es la revelación del carácter de Adonai y de cómo el ser humano puede caminar en comunión con Él. Yeshua nunca vino a fundar una nueva religión, nunca habló de romper con la Torá. Él mismo lo dijo con absoluta claridad. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5:17. Cumplir no significa anular. Cumplir significa llevar a plenitud, revelar el sentido profundo, vivirla y encarnarla. La fe de Yeshua y de sus discípulos era profundamente hebrea. Ellos pensaban en hebreo, oraban en hebreo, leían las escrituras hebreas y entendían su relación con Dios desde la Torá. Los primeros seguidores de Yeshua no se veían a sí mismos como parte de una nueva religión separada. Se veían como judíos que habían reconocido al Mesías prometido, el Mesías anunciado por los profetas, el Emanuel, Dios con nosotros, como fue profetizado en Isaías 7:14. Su fe estaba arraigada en la Torá y guiada por el Ruach, el Espíritu Santo de Adonai. Yeshua mismo prometió ese Ruach cuando dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Y también dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Mucho antes ya estaba escrito, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. En los primeros siglos no existía un libro encuadernado llamado Biblia.
No existía tapadura, ni índice, ni capítulos y versículos numerados. Eso recién aparece muchos siglos después, alrededor del siglo XIII. En aquel tiempo existían rollos. Existían los 5 rollos de la Torá guardados en arcas. Existían escritos sagrados. Existían cartas que circulaban de comunidad en comunidad. Los creyentes se reunían en casas, en patios, en sinagogas, compartían el pan, oraban juntos, estudiaban las escrituras y recordaban las enseñanzas de Yeshua, la salvación, el camino, la verdad y la vida. Leían la Torá, los profetas y los escritos, lo que hoy conocemos como el Tanaj, acrónimo hebreo de Torá, Neviim y Ketuvim. Y acá aparece una pregunta que muchas veces se evita, pero que es fundamental. ¿Quién decidió qué escritos eran inspirados y cuáles no? ¿Quién definió lo que hoy llamamos canon bíblico? La palabra canon viene del griego y significa regla, medida, estándar, pero ese estándar no cayó del cielo ya cerrado y definido. Fue un proceso largo, complejo y profundamente humano, atravesado por oración, discernimiento, debates y también tensiones. Durante siglos, las comunidades creyentes se preguntaron si un texto era fiel a la enseñanza de Yeshua, si estaba alineado con la Torá, si edificaba al pueblo de Adonai y si había sido reconocido y usado por comunidades guiadas por el Ruaj. Como dice el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. El criterio no era simplemente quién lo escribió, sino qué espíritu reflejaba. Pero también es importante decirlo con honestidad. Ese proceso no estuvo libre de influencias culturales, lingüísticas y teológicas, y ahí es donde la historia se vuelve todavía más desafiante. Con el paso del tiempo se fueron formando 2 grandes tradiciones judías. Por un lado, los judíos que vivían en la tierra de Israel y conservaban las escrituras en hebreo. Por otro lado, los judíos de la diáspora que vivían fuera de Israel y hablaban griego. Estos judíos de la diáspora utilizaban la Septuaginta, una traducción al griego de las escrituras hebreas realizada alrededor del siglo III a.C. en Alejandría. Esta traducción incluía más libros que el canon hebreo utilizado en Palestina. Y esto es clave entenderlo. La Septuaginta fue la versión más utilizada por los primeros cristianos. Muchas de las citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo Testamento coinciden más con la Septuaginta que con el texto hebreo. Incluso encontramos referencias claras a libros que hoy algunos consideran no inspirados. Cuando Hebreos habla de creyentes que soportaron torturas esperando una mejor resurrección, está haciendo referencia directa a los relatos de los Macabeos, como se expresa en Hebreos 11:35. Estos libros eran conocidos, leídos y valorados por la iglesia primitiva. No eran textos marginales, formaban parte del universo espiritual de los primeros creyentes. Con el tiempo, alrededor del año 90 después de Cristo, el judaísmo rabínico definió oficialmente su canon, limitándolo a los textos escritos originalmente en hebreo. Siglos después, la Iglesia Católica reafirmó el canon que había usado durante generaciones, incluyendo los libros llamados deuterocanónicos como Tobías, Judith, Sabiduría, Sirásida, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. Durante la Reforma Protestante en el siglo XVI se tomó la decisión de volver al canon hebreo más corto, dejando fuera esos libros. La razón principal fue el principio de sola escritura y el deseo de alinearse con el canon judío. Esto no fue solo una cuestión de cantidad de libros. Fue una decisión que impactó directamente en la teología, en la doctrina y en la práctica espiritual. Doctrinas completas quedaron fuera del marco bíblico para algunos. Prácticas aceptadas durante siglos fueron rechazadas y otras fueron reforzadas según los textos reconocidos. Y acá es donde la pregunta deja de ser histórica y se vuelve personal. ¿Cambió Dios o cambiaron los hombres la forma de leerlo? Desde una perspectiva hebrea, el problema nunca fue la Torá. El problema fue separar la Torá del Mesías y separar al Mesías de sus raíces hebreas. Yeshua no anuló la Torá,
Él es la Torá viva. Él mismo dijo: si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 5:46. Cuando quitamos el contexto hebreo, perdemos raíz, perdemos identidad y muchas veces terminamos leyendo las escrituras con lentes que no pertenecen al mundo bíblico original. Hoy no se trata de atacar denominaciones ni de señalar tradiciones, se trata de volver a las raíces, de volver al comienzo, de entender que nuestra fe no empieza en Mateo, empieza en Génesis. Leer solo el Nuevo Testamento sin la Torá es como ver la mitad de una película. Nos perdemos el origen, el propósito y el diseño. Por eso necesitamos leer con humildad, dejar que el Ruaj nos guíe y permitir que Adonai transforme nuestro lev para escuchar su voz más allá de lo que siempre nos dijeron. Pregúntate con sinceridad, sin miedo: ¿estoy leyendo las Escrituras para defender una doctrina aprendida o para conocer al Dios vivo? ¿Mi fe nace de una tradición heredada o de una revelación que transforma mi vida todos los días? Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, Abba, Papito bueno, hoy nos acercamos a ti con un corazón humilde. Te pedimos que ordenes nuestro lev, que sanes nuestras ideas y que nos guíes por el camino de tu verdad. Enséñanos a amar tu Torá, a seguir a Yeshua con fidelidad y a dejarnos guiar por tu Ruaj. Que no tengamos miedo de aprender ni de desaprender si eso nos acerca más a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Yeshua. Amén. Y como siempre, seguimos aprendiendo palabras en hebreo para acercarnos más a Adonai. Canon, regla y medida. Septuaginta, traducción griega. Torá, instrucciones. Tanaj, escrituras hebreas. Adonai, el Señor. Lev, corazón. Ruaj, Espíritu Santo. Keilah, congregación. Si este mensaje habló a tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal. La verdad nos hará libre, donde seguimos profundizando en la Torá, en las palabras hebreas y en el diseño eterno de Adonai para volver a una fe con raíces, con identidad y con verdad. Shalom